It's a great privilege to be with you on this special day Es un gran privilegio estar con ustedes en este día especial. as we witness in the next service Mientras vemos esto en el siguiente servicio, the ordination of my dear brother and friend Luke Peterson. la ordenación de mi amado hermano Luke Peterson. In preparation for that, I want you to turn with me to Philippians chapter 1. En preparación para ello, quiero que se vuelva conmigo a Filipenses capítulo 1. And we're just going to look at verse 1. Y vamos a ver el versículo 1. Okay. Philippians 1, verse 1. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, head of the church, cabeza de la iglesia, we pray that you would feed us with the nutrients that we need this day on your day oramos para que nos alimentes con los nutrientes que necesitamos en este día, from your holy word. de tu palabra santa. In your name we pray. Amen. En nombre de Jesús oramos. Amén. Paul begins the letter to Philippians Pablo empieza la carta a los filipenses by identifying its recipients. identificando a quienes van a recibirla. To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, Todos los santos en Cristo Jesús que están en and Filipos, then he adds, including Y the luego- overseers and deacons. y luego agrega incluyendo a los obispos y diáconos. That's an interesting addition on the end of that verse. Es una interesante añadidura al final de esta frase. It's the only letter where Paul does this. Es la única carta donde Pablo hace esto. Therefore, it's natural for us to ask Paul, why did you do that? Y entonces es natural para nosotros preguntarnos, Pablo, ¿por qué hiciste eso? That's uncharacteristic of you. You must have had a reason. Eso no es característico de ti. Tuviste que tener una razón. Now, I have to give a disclaimer. Y tengo que aclarar. I don't know with certainty why Paul did this. No tengo con certeza qué fue lo que pasó, la But razón. because it's unique, he must have had a reason. Pero porque es único, debe tener una razón. So I want you to think with me about it, Entonces quiero que piense conmigo también en ese momento. because it's very much related to what's going on here today. Porque está muy relacionado con lo que está sucediendo aquí en esta mañana. So think with me, first of all, about the substance of this addition. Piense conmigo por un momento acerca de la sustancia de esta añadidura. Who's Paul addressing when he speaks of the overseers and the deacons? ¿A quién se está dirigiendo Pablo cuando habla a los obispos y los diáconos? Church officers. A los oficiales de la iglesia. Those men who serve in those offices of the church. Aquellos que sirven como oficiales en la iglesia. It's most natural to understand that Es natural entender esto because when Paul gives qualifications of officers in 1 Timothy 3, porque cuando Pablo da calificaciones acerca de estos siervos en 1 Timoteo, it is for these two offices, elder and deacon. está hablando acerca de estos oficios, diáconos y obispos. You say, well, wait a minute. Paul writes to the overseers in Philippi. Veamos un momento, él escribe aquí en Filipenses a los obispos. He doesn't mention elders. Él no dice a los ancianos. That's because elders are overseers. Eso es porque los ancianos son obispos. They're the same people. Ellos son el mismo grupo de personas. There are three terms in the New Testament that are interchangeable, Hay tres términos en el Nuevo Testamento que se usan intercambiablemente, that speak of one and the same office: que hablan del mismo oficio. elder, overseer, and pastor. Anciano, obispo y pastor. Turn with me just for a moment to 1 Peter chapter 5. Venga conmigo por un momento a 1 Pedro capítulo 5. Verse 1 and 2. Y vamos a ir a los versículos 1 y 2. Primera Pedro capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. As Peter addresses the elders of the church in Asia Minor, Mientras Pedro se dirige a los
que gobiernan en las iglesias en Asia Menor, He commands them to shepherd the flock of God. él les dice que apacienten la grey de Dios. Shepherd is the verbal form of the noun we translate into pastor. Pastorear es simplemente lo que les está mandando, es la forma del verbo del sustantivo que sería pastor. Ephesians 4:11 says Christ has given pastor teachers to his church. Efesios ha dicho que él ha dado pastores y maestros a su iglesia. That means shepherd teachers. Esto quiere decir pastores, maestros. And notice Peter calls the elders Notemos que Pedro llama a los ancianos, who are pastors to exercise oversight over the flock. que son pastores, a ejercer una supervisión, un obispado. That word oversight is the verb form Es la forma del verbo, of the word overseer in Philippians 1:1. de la forma que tenemos como sustantiva en Filipenses. Turn to Acts chapter 20. Vamos a Hechos capítulo 20 We'll look at verse 28. y vamos a ver el versículo 28. Dice así, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Notice there the overseers are charged with shepherding the flock of God. Notemos ahí que los obispos se les encarga el apacentar. So they're not three offices of authority or three offices among ministers in the local church. No hay tres oficios o tres ministerios dentro de aquellos que dirigen. There are two offices in the church, Hay dos oficios en la iglesia, elder and El- deacon. anciano y el diácono. Now, when we look at that word deacons in Philippians 1:1, Cuando vemos esa palabra en Filipenses 1:1, diácono, that was the office that was established in Acts 6 by the apostles. esta es el oficio que fue puesto en Hechos capítulo 7. So again, the apostle Paul is identifying two offices in the local church, elder and deacon. De nuevo, Pablo está identificando estos dos oficios dentro de la iglesia, el No. pastor y el diácono. That's the substance of the addition. Esta es la sustancia de esta añadidura. But why this unusual addition in Paul's letter? Pero ¿por qué esta inusual adición en esta carta de Pablo? Well, let's now think about the significance of this addition. Bueno, debemos para ello pensar en el significado de esta añadidura. Well, let's think about its theological significance. Pensemos acerca de su significado teológico. Part of its theological significance is this: Parte del significado teológico es este. Christ alone has the wisdom and authority Solamente Cristo tiene la sabiduría y la autoridad to structure his church. para estructurar a su iglesia. Jesus Christ is the head of the church. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. And as the head of the church, Él es la cabeza de la iglesia. he has the right to structure it according to the way he wants it to run. Él tiene el derecho en sí para dirigir en qué forma debe ser estructurada. Jesus says, I will build my church. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Therefore, it is his prerogative alone Por ende es su prerrogativa solamente to structure it to function the way he wants it to function. estructurarla de la forma que Él quiere que funcione. In other words, En otras palabras, Christ alone has the authority solamente Cristo tiene la autoridad to tell us how to do church. de decirnos cómo debemos hacer la iglesia. And his will for how the church is to be ordered Y es su voluntad que la iglesia camine ordenada o ande and how it ordenada. is to function Cómo debe funcionar. has been revealed to us in the New Testament El cómo debe funcionar ha sido revelado a nosotros en el Nuevo by the Testamento. way the inspired apostles formed and structured churches. En la forma en que los apóstoles estructuraron la iglesia. Now listen, this is very important. Escuche, esto es muy importante. It's not just what the apostles explicitly command in the No. New Testament, No es solamente lo que los apóstoles mandaron explícitamente en el Nuevo Testamento. that's authoritative for us. Eso es autoritativo para How, nosotros. how the inspired apostles structured the local church
como en la forma en que los apóstoles estructuraron la iglesia, is authoritative for us. también es autoritativo para Now, nosotros. unless I'm missing something, A menos que yo esté perdiendo algo, there is no command in the New Testament no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento for the church to have elders. para que la iglesia tenga ancianos. There's no definite command to the churches past Acts 6 for us to have deacons. No hay un mandamiento después de Hechos capítulo 7 con respecto a esto. But we don't need a straightforward command Pero no necesitamos un mandamiento directo. because we have the apostolic order that's inspired for us to follow. Tenemos un orden apostólico que está ahí. And since we see them ordaining elders Y entonces vemos el ordenar a los ancianos in all the churches, en todas las iglesias. and we see qualifications laid out for elders and deacons, Y vemos luego calificaciones para los ancianos y para los diáconos. it is Christ's will that the local church have elders and deacons. Es claramente la voluntad de Dios que la iglesia tenga diáconos y que And tenga that's ancianos. assumed in this interesting edition of Philippians 1:1. Y esto es lo que se asume en esta parte en Filipenses capítulo 1, versículo 1. What does this mean for the local church? ¿Qué significa esto para la iglesia local? No local church has the authority to say, Ninguna iglesia local tiene la autoridad de decir, we have judged that having these two offices hemos juzgado que tener estos dos oficios does not work for us no nos sirve a nosotros, in our cultural context in our day and age. en nuestra cultura y en nuestro contexto. After some research and study, Después de estudiarlo, we think it's best to have a president and a vice president, creemos que es mejor para nosotros tener un presidente y un vicepresidente, or a CEO of the church and a board of directors. o tener un CEO y toda una junta directiva. Or we'll just run the church by committees. O vamos a regir la iglesia teniendo comités. And the first committee Y el primer comité will be the committee on committees. va a ser el comité de comités. I once read where a committee is defined this way. Algo que encontramos con esta palabra, comité. A committee is a group of the unfit. Un comité es un grupo de personas que no funcionan o no sirven, Chosen by the unwilling escogidas por sí mismos to do the unnecessary. para hacer aquello que no es necesario. We have no such liberty. Now, we may have liberty in man-made institutions to structure things the way we think they ought to be structured, as long as we're not sinning. Nosotros tenemos la libertad en todas las estructuras terrenales para hacer conforme queramos hacer, But we don't have that authority when it comes to the local church. pero no tenemos esa autoridad para la iglesia local. The local church is God's house. La iglesia local es la casa de Dios, It's not our house. no es nuestra casa. Therefore, we cannot experiment with leadership. Por eso no debemos experimentar con el liderazgo. Furthermore, if it's Christ's authority to structure the church and the government as he wills, church government as he wills, Bueno, y si es Cristo el que estructura el liderazgo de la iglesia, then we have no authority to add other offices to the church. no tenemos la autoridad para agregar más oficios dentro de la estructura del liderazgo de la We iglesia. can't add staff positions that we don't find in Scripture. Tal vez vemos posiciones de ayudas o ayudantes. Now, let me explain Déjeme explicar so you don't misunderstand. para que no nos confundamos. We have a church secretary at my church. Tenemos en mi iglesia, su iglesia, tenemos una posición de secretaria dentro de la iglesia. A dear fine Christian lady. Una mujer cristiana. Though only men are to serve as deacons, only men are to serve as deacons. Pero solamente los hombres sirven como diáconos. But Scripture indicates that women can do diaconal or servant-based servant-based service in the church. Pero la Biblia nos enseña que las mujeres pueden ejercer diaconado no como oficio, sino como servicio a la iglesia. And we have judged as a church that there are several practical functions in the life of our church Y vemos que hay muchos ejercicios prácticos dentro de la iglesia that it's worth paying a dear Christian lady to do and be paid for it. que es necesario o es bueno pagarle a una hermana dentro de la iglesia para que lleve a cabo esa Or labor. maybe a church hires someone in the church to do janitorial services or Tal stuff vez like that. la iglesia contrata a alguien dentro de la iglesia para llevar a cabo labores de limpieza, lo cual es bueno. I'm talking about official staff positions that are lead positions in the local church, Estoy hablando de las posiciones de liderazgo que rigen y gobiernan la iglesia, especially spiritual leadership. especialmente cuando estas son acerca del liderazgo espiritual. Only Jesus Christ has the authority Solo Jesucristo tiene autoridad to determine what those are.
para determinar cuáles son esas He's posiciones. only given 2 offices in the church. Él solo ha dado dos posiciones, The eldership, which is invested with authority to lead. el anciano The diaconate, y el diaconado, which is not a position of authority, la cual no es una posición necesariamente de autoridad, but one of delegated responsibility unto the elders. pero una de ejercicio delegado. And we must maintain that structure in the local church. Y debemos mantener esa estructura dentro de la iglesia local. Why does this really matter? Does it matter? ¿Por qué esto importa? Because in this letter, if you read on, Paul calls the church Porque si leemos en las cartas, Pablo escribe to strive together for the faith of the gospel. a luchar por la fe en el evangelio. We have this great task to promote the gospel in our local communities and globally. Tenemos esta gran tarea de promover el evangelio en nuestras comunidades. If we add or subtract Si agregamos o sustraemos o restamos from these 2 offices, de estos oficios, then we are essentially declaring estamos esencialmente declarando that we're wiser than Jesus Christ que nosotros somos más sabios que Cristo Jesús and that he has left us inadequately equipped to do what he's called us to do. y que Él nos ha dejado equipados de una manera inadecuada para llevar a cabo esa tarea. It is my conviction, has been for years, that we must maintain this order in the local church. La convicción por años ha sido que debemos mantener este orden dentro de la We iglesia. must trust that in Christ's wisdom Debemos confiar en la sabiduría del Señor and in his love for the church, y en su amor por la iglesia. he's given her all she needs. He has given her all she needs Él le ha dado todo lo que la iglesia necesita to carry out the tasks para he's llevar a given cabo her la to do. tarea. The theological significance of this interesting addition La significado teológico de esta interesante añadidura is also this. es también esta. The norm for the local church La norma para la iglesia local is to have a plurality of elders and deacons. es tener una pluralidad de ancianos y diáconos. Overseers, Paul writes to. Aquí Pablo escribe y dice obispos, Deacons, plural, escribe Paul writes. diáconos, ambos en plural. The church of Philippi had more than one elder, had more than one deacon. La iglesia de en Filipenses, a los filipenses tenía más de un obispo y más de un diácono. That reveals that it's Christ's will for a local church Esto revela que es la voluntad de Dios para la to iglesia, have a plurality of elders and deacons. tener una pluralidad de ancianos y diáconos. Now, why are we adding another elder to this church today? Por eso estamos añadiendo otro anciano a esta iglesia en esta Because mañana, it's Christ's will. porque es la voluntad de Dios. According to what we see in the book of Acts, De acuerdo a lo que vemos en el libro de los Hechos, in chapter 14, en capítulo 14, a church can exist as a true church before it has any officers. una iglesia puede existir como iglesia antes y siquiera tener alguno de los oficios. And we know from experience that sometimes a church may only have one pastor for several years, Por experiencia también conocemos que muchas iglesias han tenido un pastor por muchos años, maybe just one deacon or no deacons. o tal vez un diácono o ningún diácono. We are never to put men in office just so we can have a plurality. Nunca debemos ponerles a los hombres en oficios simplemente para tener una pluralidad. They must be qualified. Ellos deben estar calificados. However, when there's not a plurality in these offices, Pero ¿cómo tenemos una pluralidad en estos oficios? it should always be considered a deficiency. El no tenerla debe ser considerado una deficiencia. And if and when a church finds itself in that condition, Y cuando una iglesia se encuentra en esa condición, the Lord should be thankful for that one elder or that one deacon. debemos estar agradecidos por ese anciano o por ese diácono. But she should have a holy dissatisfaction Pero también debemos estar no satisfechos. and labor and pray regularly that the Lord will raise up a plurality in these offices. Y la iglesia entonces debe orar y clamar al Señor para que Él levante una pluralidad de diáconos y de ancianos. Not only is there to be a plurality of elders and deacons, No solamente debe haber una pluralidad de ancianos y de diáconos. there's to be a real parity among the elders in the local church. Debe también haber una completa paridad en cuanto a los ancianos en una iglesia. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? Is there any indication in Philippians 1:1 En Filipenses 1:1 hay alguna indicación that there's an order of rank among the elders? que hay un orden o un rango en medio de estos obispos. Does Paul write to the chief overseer Le escribe Pablo y le dice al anciano jefe o al obispo mayor with all of his Timothys? o con todos sus Timoteos. Does he write to the archbishop? Le escribe al arzobispo, Does he write to the head deacon? le escribe al diácono jefe,
There's not the slightest hint that there's a head man among these men whom Paul addresses. No hay ninguna indicación de que haya uno mayor que otro en esta They're equally saludo. overseers. Ellos son todos obispos. Parity among elders means that there's an equality of authority among elders. Paridad de oficio significa que hay una igualdad en cuanto a su responsabilidad y So labor. that when people come to my church, Cuando la gente va a la iglesia, a mi iglesia, they could get confused. ellos pueden encontrarse confundidos. You're Pastor Jeff, right? Yes. Usted es el pastor Jeff. Well, I just met Pastor John. Ahora conocí a pastor John And then a guy introduced himself as Pastor Woolen, y ahora vi al pastor Woolen and Simpson, and Vincent, and Smalley. y otros pastores que no sé sus nombres. There's 6 of us running around. Hay 6 pastores ahí. Okay, now which one of you is like the pastor? ¿Cuál de ustedes es el pastor? All of us are. Todos nosotros. No, I mean, who's the senior pastor? Bueno, ¿quién es el jefe de los pastores? That'd be Pastor Vincent because he's the oldest. Hay uno que es mayor que todos, We're all the senior pastor. pero todos somos. Now, that doesn't mean we're cookie cutter replicas of one another. No, eso no quiere decir que nosotros somos simplemente una réplica uno del otro. In fact, in 1 Timothy chapter 5, De hecho, en 1 Timoteo capítulo 5, the apostle says something very interesting. el apóstol dice algo muy interesante. He says, the elders who rule well A los ancianos que hacen bien are to be considered worthy of double honor, deben ser considerados de doble honor. especially those who work hard at teaching and preaching and teaching. Mayormente aquellos que enseñan y rigen. That indicates that not all elders are giving themselves necessarily to the public ministry of the word. Eso lo vemos como que no todos los ancianos son dados al ministerio público de la enseñanza. Parity doesn't mean if you have 52 prayer meetings Eso no quiere decir que si usted tiene 52 domingos and you've got 2 elders, y tiene 2 ancianos, each has to do 26 apiece, tienen que hacer 26 cada uno. or that you split all the counseling down the middle. O que usted agarra la mitad de la iglesia y la otra mitad. Doesn't even necessarily mean that the preaching is split halfway. Tampoco quiere decir que la predicación debe partirse a la There's a mitad. diversity of gifts among elders, Hay una diversidad de dones en medio de los where one can ancianos. focus more here, another there. Uno puede enfocarse más aquí, otro más en lo otro. But when it comes to authority in leading the church, Pero en cuanto a autoridad y a regir o gobernar la iglesia, there has to be a meeting of the minds among those elders. debe haber un concilio de sus mentes en cuanto a cómo llevar a cabo esa labor. Now, I know the temptation can be when you hear stuff like this. Yo sé que puede haber tentación en cuanto se escuchan cosas como estas. Does this really matter, Pastor? ¿Realmente importa esto, pastor? Plurality, parity, diversity. Pluralidad, paridad, diversidad. I mean, there's a world out there going to hell. We just need to do church some way and just get the gospel out there. Nosotros solo necesitamos llevar el evangelio afuera y no importa tanto cómo se As hace. one has said, isn't that fiddling while Rome burns? You can't do that one? I knew I'd run into, you never know what you're going to run into. Okay. Forget that one. ¿Cómo? Como tocando el violín mientras Roma se quema. Well, here's what I'd answer to that. If it's the Lord's fiddle Si es el asunto del Señor and it's His tune, y si es su tono, we're going to play it. nosotros vamos a tocar de acuerdo a ello. In other words, folks, we have to do church God's way and trust Him with the results. Lo que debemos hacer es hacer iglesia como Dios nos ha The mandado. church is the pillar and ground of the truth. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. And as another is said about that text in relationship to this, 1 Timothy 3:15, En 1 Timoteo 3:15, that we must do church God's way. debemos llevar a cabo la iglesia como Él nos ha encomendado, In light of our evangelistic task. en luz de nuestros textos evangelísticos. We must trust that Christ knows best for His church. Debemos entender que Dios sabe lo que es mejor para la iglesia. There's actually one more theological significance, a third part of this theological significance. Hay una tercera parte de este significado teológico. Official and formal membership Una membresía formal y oficial. is the will of Christ for the local church. Esto es la voluntad de Dios para la iglesia local. Paul doesn't just write to saints in Philippi.
Pablo no solamente le escribía a los santos who are en Filipos, baptized just running around doing their own thing, que están simplemente siendo bautizados y haciendo lo que ellos quieren. but saints who have elders Pero estos son santos que tienen ancianos in an organized situation where they have deacons. en una situación organizada donde también tienen diáconos. Now let's think about that for a moment. Piense en eso por un momento. How can they know who their elders are? ¿Cómo saben ellos quiénes son sus ancianos? And how can the overseers know who they're supposed to oversee ¿Y cómo saben los obispos a quiénes deben supervisar if there's not formal church membership? si no hay una membresía formal? I'm not the shepherd of every Christian on earth. Yo no soy el pastor de todos los cristianos alrededor del mundo. I'm not the shepherd of anyone who just walks in the doors of my church who claims to be a Christian. Yo no soy pastor de cualquiera que viene a la iglesia, simplemente entra por la puerta. I'm given charge over the flock of God that's in my presence, that I have official charge to take care of. A mí se me da el cargo para ejercer o llevar a cabo esa autoridad sobre aquellos que Dios establece dentro de mi congregación local. So that's its theological significance. Ese es el significado, ese es parte del significado teológico también. Now, in the time remaining, Ahora en el tiempo que queda, I want you to consider with me the practical significance of this interesting addition. quiero que considere el significado práctico de esto. Remember, we're trying to figure out why would Paul put this addition in his letter Estamos comprendiendo por qué agregó Pablo esto aquí and address the elders and the deacons. y dirigirse a los obispos y a los diáconos. Now, again, I can't be 100% sure. Bueno, yo no estaré 100% seguro. One suggestion which is given Una sugerencia que ha sido dada is that the overseers and deacons es que los ancianos, los obispos y may have diáconos played an important role pueden llevar a cabo un importante rol in giving lead en dirigir to sending the gift to Paul that goes to him by the hand of Epaphroditus. la mano de aquellos que enviaron un regalo a Pablo a través de Epafrodito, Which we read of in this letter. lo cual leemos en esta carta. And so Paul, wanting to be appropriate and courteous, Lo cual Pablo, buscando ser cordial, he mentions them especially in the greeting. él los menciona particularmente en el griego. But it could be something else or other reasons besides that. Pero también puede ser algo más, además de esto. This interesting addition may be related Esta interesante adición puede estar relacionada to Paul's concern for unity in the local church. a la preocupación de Pablo por unidad dentro de la iglesia. If you're familiar with this letter, Si usted se encuentra familiarizado con esta carta, you know that's one of Paul's concerns and themes in the letter. usted sabe que este es uno de los temas y preocupaciones de Pablo para Now, la iglesia. how could this interesting addition be related to Paul's concern for unity in the church? ¿Cómo está relacionado esto a esa preocupación de Pablo por la iglesia? Well, I invite you to think with me about three ways Quiero que piense conmigo acerca de tres this formas. interesting addition can be related to unity in the local church. Esto en las cuales esta interesante adición está relacionada a esa preocupación. First of all, Primero, church officers are not a superior class of Christians. los oficiales no son una clase superior de cristianos dentro de la iglesia. You remember in 1 Timothy 3, Usted recuerda 1 Timoteo in the 3, qualifications of an elder, en las calificaciones para un anciano, a new convert is forbidden to be placed into that office. un nuevo convertido es prohibido que sea puesto en esa condición. En ese Remember the puesto. reason Paul gives? ¿Recuerda cuál es la razón que da Pablo para ello? Lest he be lifted up with pride. Para que no se enorgullezca, para que no se llene de orgullo And fall into the condemnation of the devil. y caiga en la condenación del diablo. Being placed into a position of authority and influence Ser puesto en una posición de autoridad y de influencia in any situation en cualquier situación comes with the temptation to exalt oneself above others, tiene la tentación de exaltarse por encima de los demás or to at least see oneself as superior to others. o verse a sí mismo como superior a los otros. There's the temptation Siempre está la tentación to read, para leer and worse, to believe one's own press clippings. y para creerse. Okay, make sure you got that. To begin winking at oneself in the mirror, Y mirarse al espejo that I'm someone great and powerful.
Oh, soy alguien que está en poder y en autoridad. Now, that temptation Bueno, esa tentación can be really strong for a young, inexperienced Christian man. puede ser muy tentadora para un joven, But it doesn't convertido. disappear at some point along the way. pero no desaparece en el camino. It's still in the hearts Está aún en los corazones, of the most mature men of God. aún de los hombres más maduros. That danger's always lurking. Ese peligro siempre está latente. And unity in a local church is threatened anytime Y la unidad en la iglesia local siempre corre peligro. one elder Un anciano or all the elders o todos los ancianos develop the attitude que desarrollen esa actitud. that we're an exclusive, superior group within the church. Nosotros somos una clase especial dentro de la iglesia. And this is not something that deacons are immune to as Y well. esto tampoco es algo a lo que los diáconos son inmunes. The officer, again, the office of overseer is one of official authority. La función de obispo es una de autoridad. The deacon is not an office of authority, El diácono no es de autoridad, but it is still one of delegated responsibility. pero es una de responsabilidad delegada. So even the deacon can be lifted up with pride. Aún el diácono puede enorgullecerse. How does this threaten unity in the church? ¿Cómo esto amenaza la unidad en la iglesia? One of the ways it threatens unity Una de las formas en que amenaza la unidad is when church officers es cuando los oficiales de la iglesia do not believe that they're subject no creen que ellos son sujetos to the implications and commands that apply to the church. a los mandamientos, implicaciones que atan la iglesia. So could this be a gracious way of Paul saying at the beginning of the letter, Esta es una forma que Pablo utiliza con gracia al dirigirse a la iglesia. church officers, I'm talking to you too. Oficiales de la iglesia, también les estoy hablando a ustedes. You see, you always need to remember that your church officers, Usted siempre debe recordar que es un oficial dentro de la iglesia. as godly as they may be, Tan piadoso como Dios lo ha hecho. are men who still have moral corruption dwelling in their hearts. Son hombres que aún tienen corrupción moral en sus corazones. And so even as we ordain our brother Luke this morning, Aún entre tanto ordenamos a nuestro hermano Luke en esta mañana. don't just commit to pray that he'll preach good sermons. No solamente debemos comprometernos no solamente a orar por él para que predique buenos sermones. Pray for him and for all your officers, Ore por él y por todos los oficiales en esta iglesia that they'll stay humble. para que ellos permanezcan humildes. That when they point their finger in preaching, Y cuando ellos señalen al predicar, they'll always remember they have three pointing back. ellos siempre recuerden que tienen tres señalándoles a ellos. Pray for the Spirit to subdue the native pride of their hearts. Oremos para que el Espíritu sujete esa naturaleza que tiende a enorgullecerse. So that over the years, Para que a través de los años they become more humble, ellos sean más humildes more meek as Más they humildes. lead the church. al dirigir la iglesia. There's another way this interesting addition relates to unity in the church. Hay otra forma en la que esto se relaciona a esa unidad de la iglesia. Church officers should be recognized, Los oficiales de la iglesia deben ser reconocidos, respected, and followed. respetados y seguidos. When Paul says to the saints in Christ Jesus, Cuando Pablo habla acerca de los santos que están en Jesús, including the overseers and deacons, hablando a los diáconos y ancianos, that reveals eso revela that these men que estos hombres are a distinct group within the church. son un grupo distinto dentro de la iglesia. Though they're Christians like everyone else, A pesar de que son cristianos como todos los demás, Paul does single them out as distinct. Pablo los aparta como diferentes, como distintos. Now listen very closely and carefully. Hay que tener mucho cuidado en esto. Pride not only causes those in leadership to exalt themselves, El orgullo no solamente exalta a aquellos en liderazgo para levantarse a sí mismos. pride also causes people in the church Pablo también, el orgullo también causa a las personas en la iglesia not to recognize, respect, and follow leadership. a no reconocer la autoridad que Dios ha puesto en. This can be a cause of great disunity in the church. Y esto puede causar gran desunidad, Now, desapego en la iglesia. One of the subtle ways that this can happen Una de las formas en las que esto puede suceder is a hyper spiritual approach to the local church. es un acercamiento hiperespiritual. I don't look to man.
Yo no miro a los hombres. I just look to Jesus. Yo solo veo al I'm Señor. not under any man. Yo no estoy bajo ningún hombre. I'm directly under Christ. Yo estoy dirigido por el Señor, por Cristo. The Bible says that Jesus is the chief shepherd and bishop of our souls. La Biblia habla como Jesús es el jefe, pastor y obispo de la iglesia. And it's interesting that elders are called shepherds. Es muy interesante que los obispos son llamados pastores. We're under shepherds. Son So pastores. what is one of the major ways the chief shepherd exercises his authority in the church over individual Christians? ¿Cuál es la forma en que el jefe de los pastores ejerce su autoridad con respecto a la iglesia? By means of those who serve as under shepherds. Bajo el orden de aquellos que actúan como sus pastores bajo su autoridad. And so none of us Entonces ninguno de nosotros is just, quote, directly under Jesus Christ. está directamente bajo Jesús. We are all to be living our Christian lives in local churches Todos debemos vivir nuestra vida cristiana en iglesias locales, as official members of local churches como miembros oficiales under de iglesias the locales, authority and guidance of pastors. bajo la autoridad y guianza de pastores. Now, think about this. Ahora piensen It's esto, because we believe in parity. porque creemos en una paridad. I have 5 shepherds Yo, como pastor, who are over me. tengo 5 pastores que están sobre mí. And when Brother Luke becomes a pastor here in just an hour or so, Y Pastor Luke vendrá como pastor aquí en una hora o algo así. he has a pastor. Él tiene un pastor And that pastor has a pastor. y ese pastor tiene un pastor. So that everybody in the local church, including pastors, Para que todos dentro de la iglesia local, incluso los pastores, are under pastors. están bajo pastores. I heard a man in another church, not Reformed Baptist, heard another man in another context years ago say, Escuché a un hombre en otro contexto, no en una iglesia bautista reformada. he was serving as a pastor. Él estaba sirviendo como pastor And he said something like this to the congregation. y él le dijo algo así a la congregación. He says, you don't straighten me out. You don't deal with me. You don't straighten me out. Usted no trata conmigo, usted no me corrige. God straightens me out. Dios es el que me corrige. Now, I'm not going to question the motive, Bueno, yo no estoy pidiendo un motivo, but that's unbiblical. pero eso es totalmente We're all, no to be, bíblico. we're all to be under accountability to the church and to other shepherds. Debemos recibir contabilidad de parte de la iglesia y otros pastores. Disunity is disrupted in the church. La unidad es rota dentro de la iglesia. quebrantada. When any number of saints in that congregation Cuando un número de santos dentro de esta iglesia begin to believe that they know better and know best, empiezan a creer que ellos conocen mejor o conocen más. and it can literally tear a church to shreds. Esto puede traer a una iglesia y quebrantarla. Elders can be wrong. Los ancianos pueden estar equivocados. Elders can sin. Los ancianos pueden pecar. That's one of the reasons why we strive for plurality and parity. Por eso es una de las razones por las cuales luchamos por pluralidad, paridad. Because the deliberation of multiple elders Porque el consejo de múltiples ancianos usually ends up leading in the right direction. usualmente tiende a dirigirnos en el orden correcto. That doesn't mean that we're beyond questioning as elders. Eso no quiere decir que estamos más por encima de todo cuestionamiento como ancianos. But if you have an issue with the elders, Pero si usted tiene un asunto con los ancianos, please make sure por favor asegúrese the rest of the church doesn't know about it first. que el resto de la iglesia no sepa acerca de ello de primero. Don't say, No diga, I'm not gossiping. no estoy chismeando, I just want you to pray about it. yo solo quiero que ore por ello. Now, I'm not saying you can't get counsel from other Christians about it, but be careful. Yo no estoy diciendo que no pueda tener consejo de otros hermanos, But always come to your elders with an open Bible pero siempre venga a sus ancianos o a sus and with a pastores submissive, humble spirit. con una Biblia abierta y con un espíritu submisivo. And part of that humility Y parte de esa humildad is saying, es decir, if I actually know better than all my elders, si yo de hecho sé más que todos mis ancianos, why didn't God make me an elder? ¿por qué Dios no me hizo a mí un You anciano? say, well, I'm a woman. Bueno, Why didn't God make you a man? ¿por qué Dios All right. me hizo una mujer y no un hombre?
Essential to the unity and health of the local church is that church officers should be recognized, respected, and followed. Esencial para la unidad y salud de la iglesia local es que los oficiales de la iglesia sean reconocidos, respetados y seguidos. Thirdly, Tercero, this interesting addition relates to the unity of the church in this way. esta interesante adición a la iglesia significa Unity among the officers of a church unidad entre los oficiales de la iglesia. plays a major role in the unity of the whole church. Esto cumple un rol muy importante dentro de la unidad de la iglesia como tal. How long do you think unity will be in the congregation ¿Qué tanto creen que dure la unidad dentro de la iglesia if there's disunity in the elders si no hay unidad entre los pastores or among the deacons o entre los diáconos or between the elders and the deacons? o entre los diáconos y los pastores? So you should commit to pray Usted debe comprometerse a orar, that God will bind the hearts of your two elders together que Dios ate los corazones de sus and ancianos the deacons together y de sus diáconos and the elders and deacons together. y de los diáconos y los ancianos. And always pray against the spirit of Diotrephes. Y siempre ore en contra del espíritu de Diátrofes. You know what I'm talking about, right? Usted sabe a quién estoy hablando. Remember, I think it's maybe 2 John or 3 John. I think it's 3 John. Tercer carta de Juan Speaks of Diotrephes, habla acerca de Diátrofes, the one who loves to have the preeminence. uno que siembra división. May have been an elder in the church. Y puede haber sido un miembro de la iglesia, He wanted the church to be his own little playground un anciano en la iglesia, pero él parece que quería que la iglesia fuera suya, where he could be number one. donde él pudiera ser el número uno. Let me speak to the officers of this church and the one that's about to become one. Y no estoy hablando And the one that's about to become one. de los pastores de esta iglesia o del que va a ser pastor aquí también. The spirit of Diotrephes El espíritu de Diótrefes lives in all of our hearts. vive en todos nuestros And corazones. part of maintaining unity in an eldership Y mantener esa unidad en los ancianos, is a humility of mind and heart, la forma de hacerlo es una humildad de mente y corazón, where we're all serving together as brothers in Christ. donde estamos sirviendo juntos como hermanos en Cristo. And every single one of us Y no uno de nosotros deserve to be burning in hell merece quemarse en el infierno and not serving in Christ's church. y no servir a la iglesia de It's Dios. simply a privilege of grace that we're here. Es un privilegio de la gracia el servir aquí. Aren't we thankful in all of this Estamos agradecidos de todo esto, that Christ is the chief shepherd porque Cristo sea el jefe de los and pastores. that he overrules a lot of our folly as members and leaders Y Él se sobrepone a nuestras to incapacidades. bring us to a glorious day like now? Y Él trae una gloriosa luz aquí. Let's pray together. Oremos. Lord, we thank you for your holy word. Agradecemos por tu santa palabra. We pray that you would take this simple text this morning Oramos para que tomes este simple texto esta and mañana write it upon our hearts. y lo escribas en nuestros corazones. It's in Christ's name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén.